es un tiempo de Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Levíticos capítulo 19. Y antes de leer la palabra, vamos a declarar juntos. Dígale conmigo: Señor Jesús, yo sé que tú y tu Santo Espíritu están en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender. Llévate toda distracción y déjame practicar tu palabra en mi vida, hoy más que nunca, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice el versículo 19, con un título agregado: llamado a la santidad. El Señor ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y dijera: sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor, sobre mi vida, pero especialmente sobre esta congregación hermosa. Yo te pido, Rey, que seas tú, Dios de los cielos, obrando con poder y autoridad en este día, Dios. Que todo aquello, Dios de los cielos, que quiere distraernos, que quiere confundirnos, Dios, sea quitado ahora en el nombre de Jesús. Y déjanos entender parte de esta oposición como tu dirección en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, seguimos en nuestra cultura. Si usted se quiere desatrasar allí de cada uno de los puntos de nuestra cultura que tiene que ver con lo que pensamos, con lo que creemos, con cómo desarrollamos esta comunidad saludable de discípulos de Jesús, lo invito a que vaya a YouTube y mire las prédicas, en Spotify también lo puede encontrar y ahí las va a resumir. Pero hoy llegamos a un punto clave y es precisamente el llamado que el Señor está haciendo a través de Moisés en el libro de Levíticos. Y es un llamado ¿a la qué? A la santidad, ¿sí? A mí me encanta cuando se nos empieza a poner oposición en el templo, porque hace rato no lo vivíamos, ¿sí o no? Los que nacieron en la iglesia sabían que en el kiosco teníamos fiesta cada 8 días. Entonces no nos pasaba. Hoy usted va a encontrar una música de fondo muy espiritual, ¿sí? Pero usted trata de concentrarse aquí, ya nosotros hemos aprendido a manejar el tema. Pero lo que más me llama la atención de eso es que cuando a veces empieza a haber esa oposición es porque Dios quiere mover la iglesia. Y entonces ahora que me iba ahí al pasillo y que el Señor traía un mensaje también acá, entendía que Dios quiere hablarle a la iglesia para mover la iglesia. Y hay momentos donde nosotros nos quedamos ahí esperando, ya no hay que esperar. Entonces toca avanzar, ¿listo? Listo. Entonces yo quiero que haga el que tiene al lado y le haga así, mire. Porque lo hacemos así, porque es que en la iglesia, como todo es en amor, a veces pues nos da pena como decirle a la gente que está ahí en pecado, ¿sí o no? Entonces uno más bien lo mira y le dice, psst, ¿cierto? Entonces mira al que tiene al lado y dígale: en Tierra Nueva atesoramos la santidad. Y también hágale así. Y en Tierra Nueva, hágale así, mira, hágale así, cruza el dedo así, ¿sí? En Tierra Nueva no hacemos trampa, ni triple A. ¿Sí? El que lo entendió, lo entendió. ¿Listo? Estos dos puntos de nuestra cultura, aunque están separados, tienen mucho que ver. Y tienen mucho que ver porque son puntos inclusive únicos de nuestra cultura, de Cali. Cuando implementábamos esto que viene de nuestra cobertura, de nuestra iglesia Full Life, el pastor me decía: tienes que orar porque Dios te va a mostrar cosas de tu cultura en Cali que no son de mi cultura en la Florida, en Miami. Entonces empezamos a preguntarle mucho tiempo a Dios sobre eso, y cuando llegamos a este punto empezamos a darnos cuenta que nosotros en Cali, en el Valle del Cauca, en Colombia, teníamos cosas, ¿sí?, que no atesoraban en otra parte. Nuestra cultura es una cultura diferente, tiene raíces diferentes y tiene batallas diferentes. Ahora, tiene el mismo enemigo, ¿sí?, que quiere inducir en medio de esa cultura a esta batalla. Tenemos una misma guerra. Yo le voy a comentar algunas de las que nos hicieron pensar en Tierra Nueva que atesorar la santidad era necesario, ¿sí? Y tiene que ver precisamente con qué cultivamos en esta tierra. Como Cali es la capital de la salsa, ¿cierto? Y porque las caleñas son como las ¿qué?
¿Cómo saben de alabanza? Yo me quedo aterrado en esta iglesia, ¿sí o no? Son de una cultura, pero profunda, ¿cierto? Y como las caleñas son como las flores y Cali la sucursal y la capital de la salsa. Entonces, en medio de eso que puede ser culturalmente muy bonito, se siembran muchas cosas que realmente no tienen nada que ver con la cultura del reino. Y una de ellas es el sensualismo, ¿sí? La mentira, el robo, el engaño, el chisme, el rencor, la imprudencia. Cuando yo suelo hacer estas estadísticas mías con los siervos y los líderes, me doy cuenta que en Cali, en nuestra zona, por tendencia de temperamento, prima normalmente el temperamento sanguíneo, ¿sí? La tendencia de temperamento sanguíneo. Entonces somos alegres, somos muy tropicales. Y eso hace que muchas veces nos convirtamos en imprudentes, en indisciplinados. Y eso no es cultura del reino. Eso son cosas que aprendimos básicamente. ¿Qué es entonces una nueva cultura? Perdón, me faltó una muy importante, la cultura de la trampa. Por eso hay un punto especial que dice no hacemos trampa, ¿sí? Ni aunque el guarda tenga X, usted le dice, mire, ¿sí? A mí me enseñaron esto, ¿cierto? Entonces me han escuchado los testimonios de cómo finalmente uno se ve expuesto a esto, a la trampa. Pero usted y yo atesoramos la santidad y no hacemos trampa. Y también esto tiene mucho que ver por qué en esta iglesia le hablamos a usted de atesorar la santidad. Porque vivimos en una cultura permeada por muchas cosas. Una de ellas también es el dinero fácil. ¿Y la qué? La corrupción. Y la corrupción no es un problema de los políticos. Porque a veces yo veo a muchos cristianos cuestionando, juzgando a muchos políticos, pero comportándose igual o peor de corruptos a ellos. Porque cuando usted lo para un guarda, en estos días alguien de improviso estaba hablando conmigo y me dice, no, ¿y cómo te parece que me encontré un guarda? Y justo me sacó 50,000 y yo lo miré, yo como que me sacó 50,000. Y le parece bonito, o sea, lo sacó barato, pues, ok. Yo tengo ahí la mía por pagar todavía y está completa, mijo. ¿Por qué? Porque no hacemos trampa. Y la última vez que me paró el guarda, claro, el guarda me decía, ¿cómo le ayudo? Yo lo miraba y decía, ¿en serio? Y yo le digo, pues no sé. Y me dice, yo tengo un X. Yo, desgraciado, lo quiero matar, ¿cierto? Ahí es donde a veces uno entiende a algunos hermanos, ¿cierto? Pero de pronto me dice, pues dígame, ¿qué hacemos? ¿Usted qué hace? Y yo lo miro y le digo, yo soy pastor. Y yo creo que yo le vi la cara como, no, esta plática de perdió. ¿Por qué? Porque no hacemos trampa. Entonces a veces cuesta más porque la santidad cuesta. ¿Sí? Y de hecho ahora lo vamos a ver, costó mucho, ¿cierto? Entonces, esto tenía que ver con por qué creamos dentro de nuestra cultura un punto para Cali que se llama atesorar la santidad, ¿sí? En Tierra Nueva atesoramos la santidad. ¿Qué es atesorar? Atesorar es reunir en un lugar, en un solo lugar algo. Podría tomarse la definición de atesorar como acumular, ¿ya? Pero lo único que usted y yo podemos acumular es santidad. De resto no estamos para ser acumuladores. La acumulación habla de algo más. Pero atesorar santidad nunca será suficiente, ¿sí? Porque siempre querremos más de esa santidad. Ahora, dice que atesoremos santidad. ¿Qué es santidad? Muchos en su definición ya saben que es ser apartado. ¿Para qué? Para salvación, para el plan salvífico con el que Cristo en la cruz lo hizo por nosotros. Santidad tiene que ver con santificación, con pureza o inocencia moral. Y esa pureza tiene que ver no solo con la moral, sino también con lo social, con cómo nos comportamos, con lo ritual. El Antiguo Testamento nos deja ver que muchos de los sacrificios en el altar tenían que ver con la pureza y la limpieza del pueblo de Dios. Que gracias a Dios para ti y para mí ya no es necesario a través de la ley, de un cordero, de un animalito, sino que el Cordero Perfecto ya fue entregado por nosotros para que fuéramos santos, ¿sí? Ahora, me gusta hacer esta definición acá para empezar a hablar de atesorar la santidad, ¿cierto? Levanten la mano los santos. Sí, todos ellos ya fueron a la libertad en Cristo, los demás no. ¿Listo? Así hace uno la encuesta rápido, Carlos, ¿vio? Ahí ya haga inscripciones. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya todos aquí sabemos que la obra de la cruz, diga conmigo, gracias Jesús, fue suficiente y eso me hace santo. Ahora, levanten la mano aquí los que pecan.
Si hay alguien nuevo dice, en esta iglesia están locos. ¿Cómo así que la mitad son santos y la otra mitad peca? O sea, eso no lo entiende usted así. Y yo, claro, lo que pasa es que empezamos a darnos cuenta que es santidad. Y nos empezamos a dar cuenta que el santo, que es santo por la obra de Jesús en la cruz, peca. Y eso es parte de lo que significa atesorar la santidad. Hebreos 12, versículo 14. Dice la palabra de Dios: busquen la paz con todos y, escuche conmigo, y hay veces donde Dios le dice a usted, haga esto o esto. Cuando Dios le dice a usted esto o esto, es que usted tiene dos opciones. Puede coger cualquiera de las dos, porque dice o. Pero cuando dice y, ¿sí?, no tienes opciones, son las dos. La y significa que van juntas, la paz y la santidad. Por esa razón es que usted en la carne no va a comprender lo que le dice el liderazgo de esta nación. Porque usted no puede comprender que el liderazgo de una nación quiera la paz, pero no la santidad. Porque la paz y la santidad van juntas. Y dice la palabra de Dios que sin ella nadie verá al Señor. ¿Usted me entiende? Nos podemos pasar hablando de paz toda la vida y vamos a ver sencillamente lo que está pasando. ¿Por qué? Porque puedo procurar la paz, pero no la santidad. Y sin la santidad nadie verá al Señor. Eso es lo que dice el apóstol en Hebreos 12:14. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15. Asegúrense de que nadie quede fuera ¿de qué? De la gracia de Dios. Si yo te voy a hablar de atesorar la santidad, debo ponerte en contexto para que entiendas qué es la gracia de Dios. Porque la palabra me exhorta a que si voy a hablar de santidad, debo comprender y abrazar la gracia. Diga conmigo, gracias Jesús. ¿Sí? Asegúrense de que nadie quede fuera de la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa ¿a quién? A muchos. Si yo te voy a hablar de santidad, tengo que hablarte de aquel que es santo, santo, santo. Porque cuando cogemos estos elementos y empezamos a entenderlos, entonces allí es donde usted dice, ya entendí por qué a esta iglesia le preguntan, levanten los santos y todos levantan la mano. Porque no depende de ellos. Porque ser santo para ti y para mí no depende de mí ni de ti. Tú no eres santo por lo que tú haces, porque por lo que tú haces estabas condenado. Pero la obra de la cruz, diga conmigo, gracias Jesús. La obra de la cruz te pone en el centro de la gracia. De que aunque tú no lo eras, lo recibes por la obra de la cruz. Y cuando voy a la palabra de Dios, Apocalipsis 4:8, dice la palabra santo, santo, santo. 3 veces. Que es el único santo. Santo, santo. ¿Quién? El Señor. El santo en su palabra original del hebreo es la palabra Kadash, que es un atributo de Dios. De la misma manera en que Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente, indivisible, inmutable, es santo. ¿Sí? Y para mí hablar de santidad es importante tener ese principio claro. No somos santos porque nosotros seamos buenos, porque hay muchos buenos que no son tan santos. ¿Sí? Y hay muchos buenos que no saben que son santos. Y hay muchos santos que a veces no somos buenos. ¿Sí? Y eso es importante tenerlo como clave a la hora de entrar en esto. ¿Cuál es el problema del hombre entonces frente a la santidad? ¿Por qué necesitamos atesorar la santidad? Porque el hombre tiene un problema con el pecado. El apóstol Pablo lo resume en Romanos, básicamente diciendo que mi pecado me hace ¿qué? Culpable. Éramos culpables y no teníamos salvación. ¿Sí? Y lo que hacíamos, lo que hemos hecho, nos hacía confirmar que todos hemos pecado. Yo puedo hacer las encuestas, levante aquí el que ha pecado, la mano, ¿sí o no? Gracias a Dios, estamos en la iglesia correcta. Porque todos hemos pecado. Y ese pecado entonces hacía que nuestro sistema, el corazón, el sistema motivacional de mi corazón fuese ¿qué? Malo. El software que yo traía es malo, estaba virusiento, como dicen por ahí, ¿cierto? Tenía su virus.
porque éramos y somos malos cuando el pecado, el problema del pecado no ha sido resuelto en nuestra vida. Y este corazón malo entonces no podría recuperarse solo, no podía estar preparado para entrar a la presencia de Dios por sí solo, porque eso era el Antiguo Testamento, muchos esfuerzos para limpiarnos, purificarnos y sanarnos. Pero usted y yo estamos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, donde hubo un Cordero perfecto que fue entregado para que tú y yo pudiéramos presentarnos como santos. ¿Sí? El problema del pecado del hombre entonces es solucionado en la cruz. Y eso hace que sea muy importante que tú entiendas cómo se resuelve este problema. Y esto tiene que ver con dos doctrinas fundamentales del cristianismo que todo cristiano debería estar estudiando, leyendo, repasando y debería preguntárselas. Yo tengo claro esto en mi vida. La primera doctrina tiene que ver con la doctrina de la justificación. Diga conmigo, soy justificado. ¿Sí? Y la segunda doctrina tiene que ver con la santificación. Y diga conmigo, soy santificado. ¿Sí? Pero ahora me lo va a entender mejor. Romanos 8, versículo 29. Vamos a hacer un paralelo entre justificación y santificación. Usted como cristiano debe tener claro estos principios. ¿Sí? En la iglesia los enseñamos en varios discipulados y por eso es que cuando usted me escucha preguntar, levanten la mano los santos, hay gente que no duda. Plum. Porque ya están viviendo como santos, que a veces pecan. ¿Sí? Pero ya saben quiénes son. ¿Por qué? Porque tienen claro qué es la justificación, quién la alcanzó y para qué me sirve. Y tienen claro qué es la santificación y en qué hago y para qué me sirve. Justificación, Romanos 8, versículo 29. Me gusta leer el versículo 28 porque ese es el que todo el mundo se sabe. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas que esa parte se la saben, ¿cierto? Pero después dice la palabra, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los que justificó. En el momento en que fuiste llamado y en el que Jesús entra a tu corazón, en ese momento tú eres justificado. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que también los justificó y a los que justificó también los glorificó. Justificación. Hay muchos más versículos que hablan de la justificación en la palabra de Dios. Usted los va a hacer en la tarea. Ahora hablemos de santificación. Segunda de Corintios 3, versículo 18. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza. Con más y más gloria por la acción del Señor, que es ¿quién? El Espíritu. Y yo le preguntaba a Dios, Señor, yo venía inquieto, porque le voy a confesar una confesión de pastor, ¿cierto? Pero Señor, y con esos servicios tan corticos, ¿y cómo va a fluir el Espíritu Santo, sí o no? Y uno esperando ahí pues cualquier cosa que le imponga manos. ¿Y a qué hora, Señor? Entonces ya este mes tenemos noche de altar y de adoración para que no se la pierda, por favor. Bueno, pero decía yo, y con esos servicios tan corticos, Señor. Y esta mañana que estaba ya en punto de partida, hay gente de punto de partida aquí, ¿cierto? Dios los ama mucho, ¿sí o no? Y les habla de una manera tan clara. Yo les estaba predicando de los diezmos y tembló. Yo les dije, no, ya no les predico más, espero que hayan entendido, ¿sí o no? Yo dije, ahí ya no hay nada más que hacer. Pero empecé a entender que el Espíritu Santo estaba acá. Y llegamos al servicio esta mañana y empecé a sentir la presencia de una manera muy especial y fluimos en el servicio y demás. Y ahora que estábamos en la alabanza, empecé a decirle, Señor, y entonces, y el tiempo, y no sé qué. Y Él me dijo, fresco. Y de pronto veo a Dani aquí, que el Espíritu Santo estaba obrando en ella, y oro por ella, y me salgo atrás y me dice a alguien que el Señor le habla, y me dice, pastor, yo vi eso ayer en un sueño. Y yo dije, ay Señor, gracias, tú estás aquí. ¿Por qué es importante que Él esté aquí? Escuche, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en el espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza, con más y más gloria, por la acción del Señor, que es ¿quién? El Espíritu. Si tú quieres ser transformado, necesitas anhelar la acción del Espíritu Santo en tu vida, porque en tus fuerzas no lo vas a lograr.
Puedes hacer 20,000 cursos, 20,000 discipulados, hacer 100 seminarios, ¿sí? Maestría en divinidades. Pero si el Espíritu Santo no está accionando tu vida, no vas a ser transformado. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque la justificación, ¿sí?, es un hecho, es un evento, ya ocurrió. Jesús en la cruz, al ser sacrificado como el Cordero perfecto, te justificó. ¿Qué quiere decir esto? Que ya fue hecho, no hay nada que podamos hacer para ser justificados. Él lo hizo. Voy a ponerle este ejemplo. En la justificación, a él le pidieron el pasado judicial, ¿sí? ¿Algunos han sacado el pasado judicial alguna vez en la vida? ¿Sí? Bueno, eso es un registro que le dice a uno sus antecedentes. Y el de Jesús, cuando lo pidieron, era blanco, no tenía nada. Y le dijeron, traiga el suyo. Y me dijo, traiga el de esos que dice que son sus hijos. Y llevó el mío, para no poner a usted. Y cuando vio la lista, dijo, el mío no estaba blanco, estaba bien negro, con bastantes cosas. Y entonces ahí Jesús hace la obra de justificación. La justificación es un evento y es un hecho que ya se hizo por ti. La santificación es un proceso que se está haciendo por ti y en ti. Es importante entender doctrinalmente este fundamento de la fe. Yo soy justificado por una obra que ya fue hecha. Diga conmigo, gracias Jesús. ¿Sí? Los que quieran decirlo en inglés bilingüe, hagan conmigo, thank you Jesus. ¿Listo? Eso es justificación. Ahora, santificación. Santificación es un proceso. Por eso tú ves que unos dicen, ¿quiénes son los santos? Yo. ¿Y quiénes pecan? Yo también. ¿Pero cómo así? O lo uno o lo otro. Yo sí. Es que ya somos santos, pero pecamos. Porque la obra de la santificación se está haciendo en mi vida. ¿Sí? Por eso dice la palabra que el que comenzó la buena obra la irá ¿qué? Perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Justificación entonces es lo que Jesús hizo como hombre al entregarse por mí, siendo santo, 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 y morir por un pecador, pecador, pecador. ¿Sí? Eso es justificación. Santificación es Jesús muriendo en la cruz y resucitando y dándonos un nuevo consolador para ejecutar este proceso en el que estamos. Y me permite esto la comprensión de las palabras del apóstol Pablo cuando se acercaba a Jesús, se acercaba a Dios y le decía, Señor, llévame, ya acabé. Y Dios le decía, sí, pero espere tantito, no ha llegado el tiempo. Por eso los apóstoles anhelaban la partida, anhelaban ir a la presencia de Dios, porque sentían que ¿qué más en el proceso? Ya te entregué todo, quiero vivir en santidad, no quiero seguir más luchando con mi carne que a veces me dice sí, a veces me dice no. Quiero vivir lo que ya hiciste por mí, me justificaste en la cruz, ahora quiero vivir en santidad. Por eso vamos a decirte siempre, atesoramos la santidad. Por eso si usted se encuentra algún hermano de Tierra Nueva que lo está viendo por ahí en cosas raras, para no boletearlo, él le va a mirar y le va a decir, ¡hey! ¿Sí o no? O de pronto lo mira y le dice, ¡hey! Yo no sé. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la justificación me lleva a la santificación. Déjeme se lo explico en esta última ilustración. La justificación es la transformación de la punta del iceberg. Es lo que usted dejó de hacer. La cruz hizo que usted dejara de hacer cosas que se veían, ¿sí? Usted dejó de hacer muchas cosas cuando conoció al Señor, recibió a Jesús. La santificación es lo que pasa contigo en el fondo de tu corazón, en el fondo de tu vida. Es lo que Dios empieza a hacer para que la gente vea milagros que usted dice, ¡ay! El Germán se convirtió. Eso tiene que ser un milagro, sí. ¿Sí? ¿Es un milagro? Es el milagro de la obra de Jesús que me justificó en la cruz para que yo viva como santo. ¿Sí? Eso también es justificación y santificación. Justificación es que no teníamos identidad y la obra de la cruz nos dio una identidad como hijos de Dios. Ya la tengo por la obra de la cruz. Esa es la cédula. Dios te da la cédula
¿para qué usas tu cédula? Eso es lo que hace la santificación. La justificación es que tienes un nombre, un nuevo nombre. Juan 1:12, ¿sí? Fundamentos de la fe. A los que reconocieron a Dios, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser llamados como hijos de Dios. Eso hace la justificación. La santificación hace que yo use mi identidad para bien. Le voy a poner un ejemplo que algunos aquí, no voy a pedir que levanten la mano porque me tocaría exponer a mi esposa, pero bueno, sigamos, ¿sí? Pero algunos aquí tuvieron cédula a los 16, ¿sí o no? Pedían la cédula para que los dejaran ir a rumbear, porque en los rumbeaderos les pedían cédula. Y entonces uno decía, oye, pero tú tienes ¿cuántos? Te ves más joven, ¿no? Tenían la identidad falsa, por tanto no la usaban como hijos de Dios. Cuando yo vi la de mi esposa le dije, yo en esta casa no hacemos trampa. ¿Por qué? Porque si tú tienes la correcta identidad de Dios, entonces tú obras como hijo de Dios. Pero si tú no has comprendido tu identidad, tú obras como el que obra con una cédula trucha o, ¿sí? O de mentiras, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tenemos identidad. Y por eso procuramos buscarla de cualquier manera, ¿sí? Y cuando pensaba en esto, entonces decía, si ser justificados es tener la identidad de hijos y ser santificados es vivir como hijos, ¿cuál sería el elemento común entre la justificación y la santificación? La gracia de Dios. Y ese es el punto número 1 de esto. Si yo quiero entender qué es atesorar la santidad, debo comprender que he sido justificado y que estoy en proceso de santificación. Pero que ambos los debo hacer y los puedo hacer porque abracé la gracia de Dios. Porque si tú sigues intentando justificarte y santificarte en tus fuerzas, no lo vas a alcanzar. Es imposible. Por eso necesitabas un Salvador. Porque para atesorar la santidad, tú y yo reconocemos que no somos perfectos, que éramos malos, pero al reconocer a Jesús en nuestro corazón, entonces estamos en proceso de santificación. Y aunque a veces pecamos, a veces nos vamos a caer, a veces nos vamos a equivocar, seguimos siendo santos, hijos de Dios, por la obra de la cruz. Esa gracia simplemente infinita, inmerecida, gratuita. Primera de Pedro 1, versículo 13. Esa gracia apunta a abrazar tu santidad. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando Jesús, ¿qué? Se revele. Porque muchos de oídas conocen a Jesús, lo ven en una cruz, ahora lo ven en series, en películas, pero no les ha sido revelado. Y cuando Jesús no ha sido revelado a un alma, a un corazón, no entiende la justificación y la santificación. Ayer me encanta que justamente, seguro porque había hecho la prédica, el algoritmo me manda un video donde dice explicación de la gracia. Y me manda un animalito que va corriendo y se tira al agua, el cachorro, y sin darse cuenta le está intentando atravesar el agua y viene un cocodrilo. ¿Sí? Y en el camino de ese cocodrilo, cuando se queda pegado el animalito chiquito, su madre, su padre, se tiran al agua y se interponen en el camino entre el pequeñito y el cocodrilo. Y el cocodrilo se come al papá. Y el chiquitico alcanza a salir. Esa es la mejor explicación de la gracia. Tú no ibas a ser salvo, pero Jesús se atravesó en la cruz por ti. Y eso, ¿sabes cómo se llama? Gracia. Y por eso dice la palabra, el apóstol aquí en el Primera de Pedro, dice, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando Jesús se revele. Y mire lo que dice después, de justificación a santificación. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes. Diga conmigo, eso era yo antes. Ya no. Sí. Bueno, a veces, pero ya no. Cuando vivían en la ignorancia, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Porque tú y yo tenemos que atesorar la santidad. Porque es un llamado de Dios. Dios anhela que sus hijos vivan en santidad. Fue nuestro diseño.
Y por eso, si tú no atesoras a través de la gracia, la santidad, como tu identidad, entonces nunca vas a poder caminar en ese camino de la santidad. Porque vas a creer, primero, que es por tus fuerzas y es imposible. Segundo, que haciendo muchas cosas la vas a alcanzar y es imposible. Tienes que ser tú el que Dios escogió. Eso es gracia. Y si la gracia no empieza a transformar tu motivación, escuche, todos tenemos un sistema motivacional, algo que nos motiva. Cuando eso que nos motiva es reemplazado por la carne, eso que nos motiva se aleja de la gracia, se va a la ley. Si ese sistema que motiva tu corazón no es transformado por la gracia, tú no vas a ser transformado. Si no es a través de la gracia, tú no vas a dejar de pecar. Porque vas a seguir siendo insuficiente y vas a pensar que tú haces la obra redentora de Dios. Si la gracia no transforma mi motivación, no afectará mi modo de vivir. Y muchos saben de Jesús, saben de la gracia, pero no viven como Jesús y no viven en la gracia. Eso es entender la justificación y el proceso de santificación en mi vida. Pero ¿cómo dejo de pecar, pastor? Abrázate a la gracia. Es la esperanza que el Señor coloca. Éxodo 31, versículo 13. Dile a los israelitas, asegúrense de guardar mi día de descanso, porque el día de descanso es una señal del pacto entre ustedes y yo, de generación en generación. Se ha establecido para que sepan que yo soy el Señor, quien los hace ¿qué? Santos. ¿Quién te hace santo a ti? Dios, no tú. Si sigues intentando salir de ese pecado en tus fuerzas, ahí te vas a quedar. Pero si te abrazas a la revelación de Cristo, si te abrazas a la palabra, a una vida de anhelo, de atesorar la presencia de Dios, por eso te lo decía ahora. ¿Quieres excesos? Ten exceso de atesoramiento de la presencia de Dios. Atesora de más la presencia de Dios, porque allí es donde viene la santidad. Pregúntale a alguien que ha luchado con una adicción y tú hoy puedes ver testimonio en su vida. ¿Qué hizo? Nada, me tocó rendirme. ¿Para qué? Para que su gracia hiciera lo que veo hoy. Por eso es que esta generación va a dudar de los milagros, va a dudar de la sanidad física, va a encontrar argumentos. Ay, pero hay un momento donde nadie podrá dudar de lo que está pasando en tu vida, porque eso se ve y dice, pero este era un drogadicto, pero este era un pervertido, este era un ladrón. Y por eso el Señor dice en su palabra, el que robaba, no robe más. Abrázate a la gracia de Dios. Y por eso Jesús era tan contundente cuando les decía, levántate, vete y no peques más. Porque esa es la gracia de Dios. Es inmerecida, es indescriptible, es sublime. Pero esa gracia transforma mi vida. Me lleva por el proceso de santificación y no hay mucho que podamos hacer. El que entiende entonces justificación, santificación y se abraza la gracia, entonces es guiado por el Espíritu de Dios. Porque es imposible atesorar la santidad sin la guía del Espíritu Santo. ¿Sí? Te lo voy a poner en este ejemplo. Me encanta esta ilustración siempre. Porque como hay tanta discusión de los dones, que sí, que si no, que las lenguas. Yo digo, mira, a mí yo todas esas las discutimos y sí, ahí hay razones y verdades y demás. Pero hay una que me encanta. ¿Quieres ver una señal de alguien que tiene el Espíritu de Dios? No son las lenguas. No son la revelación. Son su lucha en su vida diaria para agradar a Dios. Cuando terminaba el servicio esta mañana, alguien vino llorando y me dijo, pastor, ¿sabe qué? Yo estaba bravo con usted. Yo ya ni sé qué hago, yo enojo a todo el mundo, ¿sí o no? Pero el Espíritu me habló y me dijo, no es él, soy yo. Y cometí una embarrada, pastor. Y estoy viniendo a confesarla. Porque sé que el Espíritu de Dios está en mi vida. Y yo sé que di esto, negocié mis principios acá y yo perdí esto. Pero hoy Dios me dijo que cuando yo me arrepiento, me abrazo a su gracia, Él me santifica, me purifica y lo va a volver a hacer nuevo. ¿Quién hace eso? El Espíritu de Dios. Yo me quedo aterrado, yo nada más lo veía, yo decía, yo no fui.
Créamelo. ¿En qué momento los hombres llegamos a pensar que somos nosotros? Es su obra. Es el Espíritu de Dios en nuestra vida haciendo su obra de santificación. Es la guía del Espíritu Santo. Gálatas 5:16 dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, de la naturaleza pecaminosa. Y más adelante dice, versículo 17, que es una lucha. Que atesorar la santidad es que usted va a querer hacer el bien, pero a veces no. Si no, dígame a alguien que esté casado. Es fácil. El casado entiende que es la vida por el Espíritu, ¿sí o no? Porque uno dice, ¿en serio? Y el que es papá también. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque a veces no es fácil. La carne nos dice, hazlo como tú lo aprendiste. Ayer, mis anécdotas personales, perdón. Ayer Daniel tuvo una disciplina por una situación que hizo. Y entonces, como ya está tan grandote, ya no encuentro por dónde darle vara. Entonces ya está transformándose la disciplina en otra cosa, porque ya ahí en ese momento ya no puedo operar la disciplina física, tiene que venir de otra forma. Y eso exige más para uno como padre. La verdad era más fácil sacar y tenga y ya. Pero como es con gracia, con sabiduría, entonces ya no aplica eso. Pero la chiquitica venía y me decía, papá, yo sé dónde está la vara. Personaje, yo de la farándula. Y yo no. Esa es para ti. Pero pensaba en eso. Pensaba en la lucha que a veces tenemos con la carne. Y la palabra lo dice, es una lucha. Tú vas a querer hacerlo en el espíritu y tu carne te va a decir de otra manera. Tú vas a querer decir, voy a esperar como Dios me dijo y voy a esperar el hombre que Dios tiene para mí. Está muy demorado, te dice el diablo. Y la voz susurra, ¿sí? Y hay una voz que te dice acá y otra voz que te dice acá. Esa es la vida en el espíritu. Entre tu carne y el espíritu. Ay, pero era bueno. Una vez, problema, es poquito, uno nomás. Usted lo controla. Esa es la lucha en el espíritu. Es imposible atesorar la santidad sin entender esa batalla. Sin entender que necesitas de la guía del Espíritu Santo. Hay muchas personas a las que tú les preguntas, ¿y qué hiciste? ¿Qué hiciste para salir de ahí? Y yo creo que la mayoría tendríamos que responder, no sé. Solo puedo decir que caí muchas veces y en el proceso Dios me fue levantando, me limpiaba, me bañaba, me volvía y me ponía y yo volvía y la embarraba y Él volvía y me levantaba. Y lo único que puedo decir ahí es que finalmente fue su gracia, porque no eran mis fuerzas. Porque cuando tú aprendes a entender su gracia, versículo 18 dice, pero si los guía el Espíritu no están bajo la ley. Si te guía el Espíritu ya no es porque haces, porque dejas de hacer. Ya no es por tu capacidad, es por su gracia, es por su poder. Es por el poder del Espíritu de Dios sobre tu vida que tú vas a aprender a ver diferente a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu siervo, a tu consiervo. ¿Sabes qué es triste en esta ecuación? Que la iglesia olvide internamente la gracia. Y a veces estructurar, organizar, ordenar se nos vuelva legalismo y olvidemos la gracia con la que Dios nos trajo. Sin gracia es imposible atesorar la santidad. Se vuelve una carga pesada. Sin la guía del Espíritu Santo es imposible atesorar la santidad. ¿Y sabes por qué? Porque este último punto me confrontó mucho. Íbamos en el carro y mi hijo, papá, me dice mi hijo, papá, ¿esa canción cómo se llama? Sí, yo acá escuchando una canción de esas raras que yo escucho. Y me dijo, papá, esa canción se llama Inmoralidad. Y yo, ¿cómo no? Se llama Inmortalidad. ¿Sí? Porque entre inmoralidad e inmortalidad, ¿qué hay de diferencia? Lo mismo que hay entre sanidad y santidad. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabras? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Una qué? Pues ya van llegando. ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Una qué? Una cruz. Una cruz es lo que te separa a ti entre tu sanidad y tu santidad. Es imposible atesorar santidad sin sanidad.
Porque el propósito de Jesús en la cruz era restaurar tu vida. Y si tú no sanas, tu santidad se frena. Porque hay dolores, hay frustraciones, hay golpes que si no sanan, no te van a permitir vivir como santo. Una cruz hace una diferencia entre dos palabras, entre santidad y sanidad. Por eso en esta iglesia es tan importante que tú sanes. Por eso en esta iglesia es tan importante que tú aprendas a decir, oye, me duele, me sacaste la piedra, pero la gracia es suficiente. Primera de Pedro 1, versículos 17 al 19. Voy a saltarme al 18. Como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. ¡Wow! ¿Sabes qué es esto? En nuestro discipulado lo vemos claramente. Cadenas generacionales, genograma, hábitos, patrones. ¿Sabes cómo se llama eso? Sanidad. Y muchas veces tu santidad está solo a un discipulado de sanar. Y tu santidad sencillamente está siendo frenada por tu falta de sanidad, por no sanar tu corazón, por no sanar tu paternidad, que te sigue haciendo discutir con tus autoridades, con todo el mundo, porque no has comprendido que te perdiste del Padre. Tu sanidad te lleva a tu santidad. Como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Tu justificación, tu santificación tuvo un costo muy grande, el de un hombre en una cruz, para que tú te abraces a la gracia de ese regalo de la cruz y tengas la dirección y la guía del Espíritu de Dios. ¿Sabes una cosa? Ver la cruz y ver la obra de Jesús es maravilloso, es poderoso. Pero hay algo más poderoso. Es ver que aquel que se sacrificó en una cruz por tu perdón, por tu salvación, dejó su poder y su espíritu dentro de ti para que seas transformado, para que seas sanado. Eso es poderoso. Pero si tú no lo comprendes, de la justificación a la santificación, vas a seguir viviendo en la ley, intentando dejar de pecar en tus fuerzas, intentando dejar de tomar decisiones que sabes tienes que tomar hoy mismo en tu carne, en vez de tomarlas en la decisión del Espíritu de Dios. Y Jesús cierra esto con broche de oro y dice lo siguiente, Juan 17, 16. Ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Quieres ser santificado? Abrázate a su gracia. Su palabra revela su gracia, su amor. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Porque aquel que atesora su sanidad, buscando santidad, verá la libertad que fue adquirida por él en la cruz. Y yo por eso tal vez creo que el Espíritu de Dios tenía que estar hoy aquí. Hay veces que tal vez ni percibimos, sino que arrancamos a correr y no nos preguntamos. Pero yo le decía a Dios, yo necesito que tú estés hoy. Porque Él es el único que te va a convencer a ti de atesorar la santidad. No hay iglesia, no hay listado de leyes que te lleven a atesorarla. Solo Él y el poder de su Santo Espíritu. Amén. Padre, yo te doy gracias, Dios. Y yo creo en lo que tú estás haciendo en este momento. Creo que hay personas acá que necesitan tomar una decisión. Yo te voy a pedir que medites un poco ahí sobre esto. Que empieces a entender la obra de la justificación en tu vida.
Que empieces a comprender y a entender que estás siendo santificado. Que hoy Él no te acusa, que hoy Él te dice, estás en proceso. Sé que has caído varias veces y estás volviendo, pero yo voy a terminar la obra, porque el que comenzó la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Señor, hoy nos abrazamos a tu gracia. No lo merecíamos. Tú conoces mi pecado, pero hoy me abrazo a ti. Quiero recibirte, Señor. Y tal vez hayan personas acá que necesitan tomar una decisión de abrazarse a su gracia para atesorar la santidad. Yo quiero decirte, hoy toda acusación de las tinieblas se va de tu vida en el nombre de Jesús. Y dile ahí conmigo, renuncio a esa acusación que me hace sentir culpable. Y hoy soy responsable porque comprendo la obra de la cruz en mi vida. Hoy atesoro tu santidad.